Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, señoritas, muchachos y todas las personas que están observando este video. El día de hoy vamos a explicar entonces un poquito más en profundidad cómo simular programas para el PLC Modicom M221 en el software EcoStructure Machine, la versión Expert Basic. Entonces, en ese sentido, este video también va a ser la retroalimentación respecto a la tarea en cuanto a la simulación de las funciones que quedaron pendientes acerca de CH y KM, ¿ya? Bien, entonces para recordar un poquito de qué se trataba la tarea, principalmente había que encontrar el diagrama lógico de las funciones que quedaron planteadas, que eran dos funciones. Luego de encontrar el diagrama lógico, había que obtener el diagrama ladder. Luego de obtener el diagrama ladder, había que hacer la simulación. Y luego de tener la simulación, con esos resultados, comprobar que la tabla de verdad calculada y la tabla de verdad entregada por el simulador fueran iguales. En caso de ser iguales, entonces la conclusión era que los cálculos se comprobaban por medio de la simulación. En caso de que no fueran iguales, entonces uno tenía que revisar si es que tenía un error en el cálculo o bien tenía un error en el procedimiento para pasar la función al diagrama ladder. Entonces había que cambiar lo que era la simulación. De eso se trataba el trabajo. Así es que estas dos funciones las vamos a resolver en este momento. Bueno, entonces, lo primero es que la función CH era una función bastante sencilla. Era la suma de AB más B negado C más C negado D. Entonces, para construir el diagrama lógico o el diagrama de compuerta, uno lo tiene que hacer siempre por parte. Entonces, primero armar lo que es la multiplicación de A por B. Entonces aquí me tomo de la entrada A, entro a un multiplicador, a una compuerta AND, y la multiplico por B. Entonces entra A, entra B, y lo que sale es A por B. Así que estaríamos listos con esa parte. Luego tendríamos B negado por C. Entonces necesito otro multiplicador, pero en este caso necesito una entrada negada. Por lo tanto voy a tomar a B y antes de meterlo al multiplicador, lo meto a un negador. La salida del negador lo llevo entonces al multiplicador y lo multiplico directamente por C, que está tomándose directamente desde aquí. Entonces aquí tendríamos la salida B negado por C. O sea, estaríamos listos con esa otra multiplicación. Y después, lo mismo, una idea similar, C negado por D. Entonces nos tomamos de C nuevamente, pasamos por el negador, salimos con C negado y de C negado nos vamos al multiplicador con C negado por D. Entonces aquí tendríamos C negado D. Entonces tenemos A por B, B negado por C y C negado por D. Entonces todos estos multiplicaciones, perdón, las tenemos que sumar. Entonces aquí podríamos haber hecho dos cosas. Haber tomado una compuerta OR, una compuerta sumadora de dos entradas, y haber sumado, por ejemplo, estos dos primeros términos, y el resultado de eso haberlo sumado con eso, con el C negado D. O bien haber hecho lo que hice yo, que haber tomado una compuerta con tres entradas. Recuerden que dije en clases virtuales que dejé grabada eh, y que ustedes pueden revisar, que tenemos compuertas paralelas de hasta 8 entradas, así que en ese sentido podemos ocuparlas, ya sin problema. Bueno, así es que lo hice de esa forma simplemente para simplificar el dibujo, ya para no tener tantas compuertas. Entonces aquí tenemos la suma de AB más B negado C más C negado D, como aparece aquí. Le fui colocando sobre la compuerta nuestra equivalencia para obtener los diagramas ladder. Multiplicador, un circuito serie. El negador tiene este símbolo que es como un contacto negado, ¿cierto? Un contacto cerrado. Aquí lo mismo, circuito serie y al final circuito paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Que el A por B es un circuito serie entre A y B. El B para que salga negado tiene que estar a través de ese contacto. Lo mismo el C. Y después el B negado tiene que estar en serie con el C. Y el C negado en serie con el D. Y todos estos circuitos series después tienen que estar en paralelo. Por lo tanto, el equivalente ladder de esta función o de este diagrama lógico es este que está aquí. El A en serie con el B negado en serie con el C negado en serie con el D, y todos estos circuitos series en paralelo hacia la salida que sería CH. Ese sería el circuito ladder. Vamos a resolver la otra función que sería KM y después vamos a ver la simulación. Bueno, aquí tenemos la función KM, que yo dejé un pequeño desafío ahí oculto y algunos se dieron cuenta, otros no, pero el tema es que daba la impresión que esta función era más sencilla que la anterior porque era más cortita, pero tenía un paso intermedio que realizar para efectivamente llevarlo al diagrama ladder. Se lo voy a explicar ahora entonces a todos juntos, digamos. Bueno, lo primero es que tenemos una multiplicación y esa multiplicación está siendo toda negada. A por C, todo negado. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar y después de multiplicar tenemos que negar.
Entonces nos tomamos de A, aquí arriba, nos tomamos de C, aquí arriba, de las entradas, y las multiplicamos. Se transforma en un circuito serie. Muy bien. La salida de la multiplicación la mandamos a un negador. Entonces sale A por C negado. Ok. Esto en términos de compuerta se puede hacer sin ningún problema porque esto es cable. Todo esto que está aquí, recuerden que es comillas, lógica cableada. ¿Ya? No hay problema. Entonces aquí tendríamos listo el A por C negado, lo tenemos listo. Nos vamos al otro lado, B por D negado. La misma idea que en el circuito anterior. Tomamos al D, nos vamos a un negador, salimos con D negado, entonces lo pasamos por una multiplicadora y colocamos B por D negado y tenemos aquí entonces B por D negado que sería ese término. Ok. Entonces ahora lo que nos queda hacer es tomar estos dos circuitos series y sumarlos a través de una comportador que nos genera un circuito paralelo. Muy bien, hasta ahí estamos ok. Después cuando empezamos a ver nuestro traspaso hacia lo que es el diagrama ladder, nos vamos a dar cuenta que claro, esto es un circuito serie, ok, esto sería un contacto normalmente cerrado, esto también sería un circuito serie, aquí también sería un circuito paralelo, pero aquí tenemos un problema, por eso le coloqué un interrogante. Esto es una compuerta negadora, por lo tanto tendría este símbolo, pero este símbolo es exclusivo solo para una entrada. Y aquí tenemos dos entradas que tenemos que negar. O sea, aquí no tengo que negar a las dos entradas, sino que tengo que negar a un circuito serie. ¿Cómo lo hago para negar a todo un circuito entonces? Bueno, no tengo ese símbolo en ladder. En el diagrama de compuertas sí lo tengo. Es este, es un negador. Aquí puedo negar un circuito. A la salida del serie le coloco un negador y ya negué todo el circuito serie, toda la multiplicación. Pero en ladder no lo tengo. Entonces tengo el problema. Este circuito, así tal como está, no lo puedo traspasar al ladder. Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer un paso entre medio. Entonces aquí yo les coloqué este pequeña dificultad aquí que estaba medio oculta para yo poder darme cuenta si efectivamente estaban comprendiendo lo que era el trabajo con la operación booleana. Entonces aquí se pueden aplicar lo que son las leyes de De Morgan. Entonces, si uno aplica la ley de De Morgan, la ley de De Morgan me dice que una multiplicación negada, como la que tengo aquí arriba, ahí le coloqué el puntito, una multiplicación negada se transforma en una suma. Eso es lo que me dice la ley de De Morgan. Entonces, esta multiplicación, que está negada, yo la puedo transformar en una suma sacándole el negador, tal como me dice aquí la ley de De Morgan. Es cosa que revisen nomás el video que yo dejé de clase, que había tenido muy pocas visitas, entonces me di cuenta que no están viendo todas las clases. ¿M? Bueno, entonces yo puedo hacer esa transformación, entonces el A negado se mantiene y la multiplicación que está negada se transforma en una suma. El C negado se mantiene y todo lo demás se mantiene. Entonces el A por C todo negado se transforma en A negado más C negado gracias a esta ley de De Morgan. Entonces, toda esta función que está acá la puedo hacer equivalente, o sea, la puedo transformar en esta que está aquí. Entonces ahora, si yo armo el diagrama lógico de esta función, voy a llegar a esto que está acá, niego el A, niego el C, aquí está negado el A, negado el C, después lo sumo, me queda un circuito paralelo y ya tendría listo esto. Lo demás se mantiene igual porque el otro lado, este lado no cambió de la función y la salida tampoco, solamente cambió esto, la multiplicación. Entonces ahora sí que puedo tener, fíjense, un símbolo para el A negado, un símbolo para el C negado, después esto va en un circuito paralelo, aquí tengo mi circuito serie, entonces esta entrada negada está en paralelo con esta otra entrada negada, y todas estas dos entradas en paralelo, a su vez, van en paralelo con este circuito serie, como se dan cuenta aquí con la función. El A negado está en paralelo con el C negado, y a su vez está en paralelo con este circuito serie. Por lo tanto, el diagrama ladder ahora sí lo puedo escribir y sería equivalente a esto que está acá. El A negado en paralelo con el C negado y a su vez en paralelo con este circuito serie a través de esta equivalencia. Ok, ese era el desafío, esa era la pequeña dificultad. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente ir al simulador y encontrar qué pasó con las tablas de verdad. A ver si estamos bien, si estamos mal, si tenemos alguna dificultad o si hicimos todo correctamente. Bien, entonces nos vamos a ir a las tablas de verdad. Aquí vamos a partir con la primera función, por supuesto, que es la función ch. Les dejé aquí el circuito para que no lo olvidemos. Aquí tenemos la tabla de verdad resuelta. Este fue un paso previo, así que no voy a estar haciendo de nuevo todo lo que es
la solución de la función, porque es un trabajo más o menos largo y eso ya lo hicimos. Entonces tenemos que comprobar esta tabla. Entonces para eso vamos a ir al EcoStructure Machine. Así es que nos vamos a ir aquí al EcoStructure. Vamos a aprovechar también de recordar cómo usar el simulador del EcoStructure para que nos vayamos familiarizando con el software, porque esto lo vamos a usar de aquí hasta que termine el año. Recuerden que siempre hay que activar la protección, ¿ya? Independiente que le coloquen clave o no. Yo nunca le coloco clave, pero la activamos. Ustedes igual colóquenle sus datos, vayan guardando sus proyectos. En este caso, como es un ejemplo, yo no lo voy a guardar, pero a ustedes les conviene ir guardándolo, ¿ya? Recuerden elegir el PLC que nosotros tenemos, el CE24R, que sería ese. Lo arrastramos, lo colocamos acá. Vamos a aprovechar también, ya que estamos acá, de configurar lo que son las entradas digitales. A mí me gusta trabajar con los símbolos y le vamos a colocar una letra para que sea más fácil completar nuestra tabla de verdad y asociarle una letra. Entonces al i0.0 le vamos a colocar la entrada A, o la variable A. Al i0.1 le vamos a colocar B. Al i0.2 le vamos a colocar C. Y al i0.3 le vamos a colocar D. ¿Ok? Eh, me dice que no le puedo colocar dice que no le puedo colocar la letra D. Dice D no es una palabra clave. O sea, D no es una palabra que puedo usar como símbolo. Le vamos a colocar directamente entonces D. ¿Ya? Y ahí sí me deja aplicarlo. Bueno, ahí sí. Y en las salidas digitales, vamos a utilizar la salida Q0.0, la vamos a utilizar como si fuera la función CH, y la salida Q0.1 la vamos a utilizar como si fuera la función KM, para hacer la simulación todo junto. Ahí está. Entonces, aquí ya hemos configurado los símbolos de entrada y los símbolos de salida digital. Esto no es obligación hacerlo, pero a mí me gusta hacerlo porque me ordena harto el trabajo, ¿ya? Así es que, bueno, nos vamos a la programación. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es pasar este, pasar este plano, que ya tenemos, ya hicimos ese trabajo, ¿cierto?, de encontrar el diagrama ladder, que sería AB, B negado C, C negado D con CH. Entonces sería A multiplicado por B, después sería B multiplicado por D, ahí sí, después sería eso, y aquí al final tenemos la salida, lo colocamos acá, y la línea, aquí nos faltó un símbolo, ahí sí. Y aquí estaría todo en paralelo. Aquí está. Revisamos nuevamente. Aquí está el AB, BC y CD. ¿Ya? Entonces sería aquí el símbolo. Nos vamos donde dice símbolo aquí arriba. Entonces colocamos A. Listo. Y llama al tiro a la entrada. ¿Se dan cuenta? Aparece automático. El símbolo aquí era B. Aquí tenemos y llama al tiro al I1. Aquí tenemos el B. Aquí tenemos el C. Y aquí llama al I2. Aquí el símbolo es el C. Y aquí sería el ID, la entrada D, que le habíamos puesto DE. Y aquí llama al I3. Y la salida entonces era CH. Ahí estamos. Entonces, revisamos. Es la misma función. Ahí la podemos verificar, que es exactamente lo mismo. Así es que ahora simplemente lo que tenemos que hacer es simularlo, ¿ya? Entonces podemos echar a andar el simulador desde acá. Es como el acceso rápido al simulador. Y aquí tenemos que activar el controlador. Ok. Echamos a andar el controlador y tenemos que comprar nuestra tablita como ya lo habíamos hecho anteriormente en el ejemplo pasado. Así es que ahora solo resolvemos. Bueno, veamos si es que puedo ajustar esto aquí para que se vea toda la tabla. Por ahí ya se puede observar toda la tabla. Vamos a hacerlo un poquito más chico para alcanzar a ver la salida. Ahí alcanzamos a ver la salida. Sí. Bien, entonces ahora vamos simulando por fila. Vamos a simular la primera fila donde está todo abierto, y la salida, si se dan cuenta, está todo abierto aquí la entrada, está todo abierto, y la salida está en cero, así que aquí voy anotando
Aquí voy anotando entonces, esto me daría 0, listo. Ahora voy a esta fila donde el A vale 1, o sea, la entrada 0 vale 1, y la salida sigue estando en 0, por lo tanto aquí la anoto en 0. 0, listo. Ahora me voy a esta fila donde el B vale 1 y todo lo demás está en 0, entonces apago esto, me voy al B1 y la salida me sigue dando 0, así que voy aquí y me sigue dando 0. Ok. Ahora me voy a esta fila donde el B y el A valen 1 y lo demás está en 0. B y A vale 1, lo demás está en 0, la salida se encendió, por lo tanto un 1. Ok. Ahora el C en 1 y todo lo demás en 0. Entonces apago todo, el C en 1 y la salida se vuelve a encender. Por lo tanto, me vuelve a dar un 1 aquí. Ahora el C con el A. Entonces, el C con el A se mantiene encendida, por lo tanto sigo dándole un 1. Ok. Ahora el C con el B solamente. Entonces apago el A, enciendo el B. Me da un 0, me da un 0. Ahora el C, el B y el A. Entonces el C, el B y el A, lo enciendo. Se enciende la salida, por lo tanto me da un 1. Ok, ahora se enciende solamente el D, así que apago todo. Y voy aquí al D, que sería el 3. Se enciende la salida, muy bien. Ahora sería el D con el A, en esa fila. También sigue encendida. Ahora el D con el B, que apago el A, enciendo el B. Sigue estando encendida, ok. Ahora el D, el B y el A, sigue estando encendida, ok. Ahora el D con el C y todo lo demás apagado. El D con el C sigue estando encendido. Después el D, el C y el A. El D, el C y el A sigue estando encendido, muy bien. Y aquí el D, el C y el B. El D, el C y el B. Y se apaga. Ok, y ahora serían todos encendidos. Ahí están todos encendidos y se enciende. Ahí acabo de probar toda la tabla, ¿verdad? Y evidentemente, si se dan cuenta, lo que nos dio aquí en la simulación es exactamente igual de lo que nos dio en el cálculo. Por lo tanto, comprobamos que nuestro cálculo y nuestra simulación son iguales, de tal manera de que hicimos todo correcto, tanto en el cálculo como en la simulación, así es que nuestro trabajo estaría correcto. Muy bien, hicimos esa simulación, ustedes tenían que ir sacando las fotitos de cada uno de estos, completando el informe, qué sé yo. Así es que para eso había una semana para hacer ese trabajo. Listo, terminé mi semana haciendo este trabajo. Entonces me voy a la otra semana, a la semana siguiente, a hacer el otro trabajo. Voy a colocar otra línea. Aquí voy a colocar otra línea. A ver, ya borremos esta línea nueva directamente para que no nos quede, nada grabado. Entonces ahí ya partimos de cero. Entonces nos vamos al próximo, a la próxima función, que era esa. Recuerden el cambio que hicimos, ese cambio que hicimos ahí. Así que tenemos que hacer este circuito, que era como un circuito equivalente, ¿ya? Bueno, entonces partimos con el A negado, que estaba en paralelo con el B negado, aquí. Y después todo esto estaba en paralelo con el B por el D negado. Perdón, A negado paralelo con C negado, paralelo con el B que está en serie con el D. Entonces, el B, ahí. Y todo esto tiene que estar en la salida. Y ahora sí, hacemos nuestro circuito ahí. Entonces vamos al símbolo, vamos al A, vamos al C, y abajito era el B con el D negado. Entonces aquí estaría el B con el D negado que le pusimos D. Ok. Y la salida en este caso era la salida del contactor KM, que era la salida 1. Recuerden, cambiamos de la salida 0, SH, cambiamos a la salida 1, que era KM. Listo, entonces ahora lo mismo. Recuerden que la función original era esa, A por C todo negado, más B por D negado, y transformamos a través de la ley de De Morgan a esto, ya que esta función la podemos implementar, pero esta función no la podíamos implementar en ladder, así es que tuvimos que hacer este traspaso. Así que vamos a comprobar si es que la tabla de verdad nos va a funcionar o nos genera problemas. Veamos si el trabajo realmente es correcto o nos genera problemas. Veamos. Bueno, lo mismo, echamos a andar el simulador, echamos a andar el simulador.
aprovechamos del controlador. Ok, colocamos aquí nuestra tablita para ir mirando. Y comenzamos cuando está todo en 0. Tenemos todas las entradas en 0 si se dan cuenta. De la entrada 0 a la entrada 3 están todas en 0. Y nos da 1, porque parte encendido. O sea que aquí tengo que anotar 1. Listo. Después me voy a esta fila. El A se enciende. Entonces enciendo el A. Y la salida sigue estando en 1. Por lo tanto, sigue estando en 1. Vamos al B ahora. Vamos a esta fila. A esa. Entonces se enciende el B, se apaga el A. Y sigue estando en 1. Aquí, sigue estando en 1. Así es que seguimos colocando el 1. Ahora el B con el A encendidos. El B con el A encendidos sigue dando un 1. Sigue dando un 1. Por lo tanto acá sigue dando un 1. Ahora solamente el C encendido. Por lo tanto apago estas y enciendo solamente el C. Y sigue dando un 1. Y ahora el C con el A. Entonces voy al C con el A. Y se nos apagó la salida. Entonces aquí se nos apagó la salida. Ok. Ahora el C con el B. Apago el A y enciendo el B. Y el C con el B me está dando un 1. Porque se nos encendió la salida. Ahí ustedes tienen que ir viendo, tienen que estar atentos. Ahora el C, el B y el A. C, B y A. Lo encendemos y nos da un 1 nuevamente. Entonces aquí un 1. Luego solamente el D encendido. Solamente el D encendido. Así que apago todo para acá. Apago todo. Y solamente el D encendido. Y nos sigue dando un 1. Así que seguimos con un 1. El D con el A. El D con el A. Se mantiene el 1. Se mantiene el 1. El D con el B. El D con el B. Y se mantiene el 1. Se mantiene el 1. Ok. El D, el B y el A. Estamos en esa fila. El D, el B y el A. Se mantiene el 1. Se mantiene el 1. El D, el C. Vamos a apagar estos que están aquí y encendemos el C. Se mantiene el 1. Se mantiene el 1. Ok. El D, el C y el A. El D, el C y el A. El D, el C y el A. Y aquí se apagó la salida, se apagó la salida, entonces aquí anoto un 0. Ok. El D, el C y el B. Entonces abro la, enciendo. Ahí está. Nos sigue dando un 1. O sea, se encendió un 1. Y ahora con todas las entradas encendidas. Todas las entradas encendidas y se apaga. Se apagó. Entonces aquí nos dio un 0. Entonces si miramos esta salida o esta solución y la comparamos con lo que calculamos, nuevamente nos da todo igual. Por lo tanto, la transformación que hicimos aplicando la ley de De Morgan efectivamente resultó. O sea que el trabajo que realizamos para traspasar la función a la lógica de compuertas y de la compuertas traspasar al lenguaje ladder efectivamente es correcto. Por lo tanto, podemos comprobar que nuestro trabajo y nuestra programación es 100% efectiva. De eso se trataba la tarea. Espero haber aclarado las dudas para las personas que tenían dudas, para las personas que no hacen el trabajo. Espero que esto le haya servido para orientarse, porque vienen muchos trabajos más muy similares a esto. No exactamente iguales, pero muy similares. Y las personas que no lo hicieron aún tienen tiempo y tienen que realizar esta actividad. Me interesa que aprendan el manejo del simulador, aprendan el manejo del software por sobre cualquier cosa. Así es que, aun cuando no se haya hecho el trabajo del cálculo del traspaso al ladder, sí me interesa que manejen el software, así que ese trabajo hay que hacerlo igual. Cualquier duda o consulta, señoritas, muchachos, directamente al correo. Las personas que no tengan mi correo y estén interesadas en saber más de este tema, lo pueden hacer directamente en la caja de comentarios y yo lo respondo una vez que lo lea. Así es que espero que les haya servido este video tutorial, esta retroalimentación. Nos estamos viendo. Que estén muy bien. Chao, chao.